Esta suculenta te va a encantar. Esta planta se llama Pachyphytum compactum. Se caracteriza por sus hojas de color verde grisáceo en formas tubulares y tiene unas rayitas que parecen como rombitos. Si ustedes se fijan y se ponen a observarla, son unas rayitas muy diminutas que van terminando como en unas figuritas. Esta planta crece en ramificaciones hacia los lados. En esta ocasión está crecido hacia el lado y solamente tiene un tallo, y de ese tallo se desprenden todas las hojitas. Estas hojitas se caen muy fácil con el tacto. De esta planta le saqué una hojita y empecé a reproducirla en esta. ¿Cuál fue mi sorpresa? Les voy a compartir que en esta planta que ustedes ven acá es una sola hoja, y de esa sola ha salido esta planta como crestada. Yo empecé a mirarle por esta parte a ver cuántos tallos tiene, y solamente tiene uno, y tiene todas estas ramificaciones en ese solo. Cuando esta planta la llevamos al sol directo de las mañanas, vamos a tener en cuenta que el sol del mediodía no la puede quemar. Empieza a tener unas ramificaciones como en esta parte, y cuando termina la hoja empieza a tener unos colores como rojizos, como unas pequitas, y a veces nos preocupamos que de pronto son quemaduras. Resulta que no, es un color que esta toma cuando la tenemos con más luz y se pone de ese color. Cuando la tenemos en interiores, esta parte de los rombitos que les hablo toman un color como grisáceo, como que parecieran como unas pequitas. Eso es normal de ella al estar en interiores. Les comparto que cuando yo empecé a coleccionar esta planta, es una planta muy apetecida por los coleccionistas y casi no se consigue muy fácil. ¿Qué hacer cuando tengamos nuestra plantica? Vamos a empezar a que cumpla el año y luego sí la empezamos a reproducir por hoja, que es lo más fácil que tenemos. Esta plantica se reproduce por hoja, por esqueje de tallo o por decapitación. Acá les tengo una sección, un seguimiento como desde crecimiento cuando las empezamos a cultivar. Por ejemplo, en esta hojita, miren, crecen dos de una sola hoja y esta tiene 90 días. En esta otra tiene 8 meses y tiene su tallo aparte, no tan ramificado como la de acá, y ha crecido en pares opuestos. Las hojitas cuando son pequeñitas son redondas, no se parecen mucho a la planta madre. Cuando van pasando los días, los meses, van tomando esos rombitos y ya las hojas empiezan a parecer a la mamá. Los rombitos de los que yo les hablo, esas lineecitas, empiezan a definirse un poquito más. Cuando están pequeñitas son de un color verde clarito y ya después empieza a ser de un color verde grisáceo. Esta experiencia que yo he tenido con esta planta es que no debemos regarla mucho. ¿Por qué? Porque tiene unas hojas bastante carnosas y cuando la regamos mucho tiende a la pudrición. Esta nos aguanta varios periodos de sequía. Por ejemplo, si a ustedes se les olvida regarla, no pasa nada. Ella incluso a veces cuando se nos pasa por regarla, se empiezan a arrugar las hojitas y por más arrugadas que las tengan, esta sobrevive. Es una planta muy bonita de tener y muy agradecida. Si se nos olvida regarla o estar pendiente de ella, sobrevive muy fácil. Ahora les voy a compartir los cuidados que yo tengo con ella. Cuando yo la compré era una planta muy pequeñita y la empecé a tener en semisombra, pero era un lugar muy precario de luz y esta se empezó como a estirar mucho. Los rombitos que tenía cogieron un color muy amarillento y empecé a darle un poquito más de luz y esta empezó a ponerse un poquito más compacta. Cuando ya la tuve bastante grandecita, empecé a llevarla a la luz directa de las mañanas, el solecito de las mañanas, y esta empezó a ponerse más compacta aún y en el borde de las hojas empezó a tomar como un color rojizo muy bonito y estas hojas empezaron como a tener unas manchitas y ahí empezó mi preocupación. Resulta que no, con el sol directo de las mañanas o en un sitio bien iluminado, esta toma ese color, o en países donde hace mucho frío también toma ese color. Esta de hojas bastante compactas la he llevado a un sitio con menos luz y resulta que no, ella sigue igual, lo único que sí es que le cambia el color. Cuando empecé a regar esta planta, las hojas de la parte de abajo se me empezaron a caer. Resulta que estaba regando mucho y no me había dado cuenta que estas hojas, al ser bastante carnosas, guardan el agua. ¿Qué pasó? Empecé a disminuirle el agua
hasta que estas se empezaron a poner compacta. Dejé de regarla más o menos por unos 15 días, casi 20, hasta que las hojas se empezaron a poner duritas, porque estas hojas cuando están aguadas o hay exceso de riego se empiezan a poner blanditas. Si ustedes las tocan y están muy blanditas, eso quiere decir que tiene exceso de riego, entonces no las rieguen hasta que estas se empiecen a poner compactas o duritas. Como esta planta es de crecimiento bastante lento, a mí me preocupaba y me daba el afán porque la quería grande y la quería frondosa, bonita en muy poco tiempo. Empecé a aplicarle el abono, pero le empecé a aplicar mucho, entonces empezó a crecer bastante rápido y esta parte de arriba empezó como a desfigurarse. La saqué y le empecé a colocar muy poquito abono y así empezó a crecer compacta. Por ejemplo, esta tiene un solo tallo y las hojas son bastante compactas. Esta de acá, que es una planta bebé, la he empezado a abonar un poquito más seguido, cada 3, cada 4 veces, y ha empezado a desarrollar las hojitas en la forma que ellas son más rápido. Sin embargo, cuando ya son adultas, pues yo les pongo menos abono porque no necesitan crecer mucho más, sino ellas ya como que se estancan y empiezan a tener hijuelos o ramificaciones, así como colonias hasta llenar la maceta. Para las plagas que esta sufre, cuando le regamos mucho a las hojas, tiene la cochinilla algodonosa o ese piojito pegajoso que le da. Entonces yo le hago unos tratamientos preventivos. Aquí, por ejemplo, si ustedes lo ven que está muy al fondo, cogen como un algodoncito untado con alcohol al 70% y las limpian. Ese día que ustedes les hagan tratamientos, así sea con agua jabonosa, con alcohol, no las van a llevar al sol, pero sí a un sitio iluminado donde tengan bastante aire, porque en estos plieguecitos la cochinilla sigue apareciendo. Esta suculenta en sitios donde no tiene ventilación tiende a tener un honguito en el tronco que es como cafecito y a veces nos preocupamos y empezamos a quitarse. Esto pasa cuando las tenemos sin ventilación. ¿Qué debemos hacer ahí? Ustedes van a coger unos algodoncitos o un poquito de canela en polvo y se los empiezan a dejar ahí hasta que este hongo desaparezca. ¿Por qué? Porque como estos tallos son bastante carnosos, si les empezamos a quitar o a hacerles duro, podemos lastimarlos y por ahí se nos entra la cochinilla que tiene por fuera. Ahora vamos con su reproducción. Esta, como les dije, se puede reproducir de varias maneras. Acá lo vamos a hacer por hoja. En esta parte vamos a escoger las hojas de la parte de abajo cuando la planta tenga más o menos un año o esté bastante definida, así las hojitas. ¿Por qué? Porque si escogemos una planta que sea joven o muy pequeñita, las hojas no van a prosperar y se nos van a morir. Esta planta tiene más o menos 2 años, que tengo acá, es apta para quitarle las hojas y son muy fáciles de quitar. Le quitamos de la parte de abajo hasta que la hoja salga completa o haga clic. Vamos a quitar 1, 2 o 3 o las que ustedes consideren, porque muchas veces estas hojitas se muere. En esta le vamos a quitar el hijuelito, está bastante grande y esto lo podemos hacer con una palita, un cuchillo, una tijera debidamente desinfectada y empezamos a presionarle en la parte de abajo hasta que este desprenda. Hay algunos que salen con raíz y hay otros que no importa. Al que sale sin raíz lo dejamos cicatrizar por 1 o 2 días y listo, lo sembramos. Aquí este, por ejemplo, salió con raíz, salió muy bonito. Hasta ahora está empezando a salir las hojitas muy parecidas a la de la planta madre. Por ejemplo, en esta, que es crestada, se hace muy difícil sacarle las hojas de la parte de abajo, entonces la voltean y empiezan a quitarle de la más grande que tengan en esta parte. Esas son las que nos prenden fácil, porque si no, hay unas que solamente se quedan en raíz y otras echan unas pequeñas bolitas y se mueren. Otra forma que tenemos de hacerlo es cuando ya las tenemos reproducidas por hoja y la queremos separar. Por ejemplo, acá esta tiene los 2 tallos y si ustedes quieren, cogen y la separan y de ahí le salen 2 plantitas. Otra forma de hacerlo es cuando la planta se da así como esta, que no tiene esa ramificación como crestada, le buscan aquí y la decapitan, y es otra forma muy fácil de reproducirla si ustedes quieren una planta grande y no tienen que esperar hasta que la plantica pequeñita empiece a reproducirse. Ahora vamos con el sustrato. A esta planta ustedes le pueden poner el sustrato que ustedes quieran, lo importante es que este drene. Hay un sustrato universal que encontramos en el mercado, pero yo les sugiero que cuando compren este sustrato le pongan un poquito de gravilla o arena gruesa para que este quede un poquito más suelto. ¿Por qué? Porque a esta le gusta que el agua le drene y no se quede allí. Les voy a compartir uno que yo hago, que es con arena gruesa, arena de construcción. Yo le pongo tierra negra, le pongo compost. Este compost tiene de todo, tiene cáscaras de verdura, cáscaras de fruta, y yo le pongo más o menos igual que la cantidad de los otros porque es un abono orgánico
poco y no le va a hacer daño a la planta ni la pone a crecer así como loca. Este es de lenta descomposición y esto hace que la planta crezca al nivel como es ella. Un desarrollo lento, así como lo es la planta. Vamos a colocarle un poquito de carbón, dependiendo del tamaño de la planta. Si ustedes van a sembrar una planta grandota y la maceta es grande, pues le ponen pedazos grandes. Algo importante que yo siempre les digo, pónganle carbón y canela. Si ustedes no tienen canela en polvo, pónganle canela de esa que viene en astillitas, le ponen pedacitos o en la misma planta alrededor. ¿Qué pasa con esto? Esto no nos deja meter ninguna plaga y la planta nos dura más o menos un año sin tener que abonarlas. Ahora vamos a plantar nuestras plantas, los bebés. Vamos a colocarla en este osito, ya está totalmente desinfectado, que no va a tener babosas porque estas macetas han tenido contactos en el vivero y a veces las babosas o los moscos se meten y ponen los huevos. Entonces por eso es que yo las desinfecto. Este es como un osito, miren lo lindo. Vamos a colocar nuestra Pachypitum compacta. A ver qué tal se ven. Esta es una pequeñita. Miren lo linda que se ve. Esto quedó muy lindo. Vamos a adornarla con un poquito de gravilla. Van a ver lo hermosa que se ve acá. Esta planta puede durar más o menos un año o año y medio en esta materita, ya que esta es de lento crecimiento y va conservando su color hasta que se vaya saliendo de la matera. La cambiamos, de lo contrario no la dejamos ahí. Por ejemplo, en las hojas, estas hojitas que tenemos acá, las colocamos en otra matera. O si ustedes trasplantan el hijuelo, las pueden poner al ladito. Cuando yo reproduzco con hojitas, las suelo poner de esta manera. Las pongo así, vamos a llenar un poquito más esta. O en una botella, la abrimos y las ponemos allí. ¿Qué cuidado debemos tener con estas hojitas? Resulta y pasa que como estas hojas son tan carnosas, en unos 3-4 días empezamos a humedecer un poquito el sustrato. Pero solo un poquito. ¿Por qué? Porque si le ponemos mucha agua, estas hojas tienen bastante agua y entonces si las regamos mucho, se nos empiezan a aguar y se nos muere. Y así quedó nuestra reproducción. El osito con su hijuelo y esta macetica con sus 3 hojitas.